Dios se ha manifestado en la persona de Jesús. Él se ha humanado, se ha hecho presente en la historia del hombre para dignificarlo, para restablecerlo en su dignidad de Hijo de Dios. Ahora la palabra de Dios a través del Evangelio nos dice que Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes, es decir, que lo sitúa en un momento preciso de la historia, en tiempos del rey Herodes, y nace en la aldea de Belén, en ese pueblo humilde, en ese pueblecillo muy sencillo. Allí va a nacer Jesús, en la ciudad de Belén. Allí pues había nacido también el rey David. Por eso se le reconoce a Jesús como hijo de David, como descendiente de David. Dice la palabra de Dios que unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Pues ellos iban en busca del rey de reyes y señor de señores, y van con un propósito. Dice: porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Queridos hermanos, los reyes magos, o los magos de Oriente, como dice la Sagrada Escritura, ellos eran estudiosos de la astrología, y por eso pudieron ver en esa estrella algo grande, algo que encierra un misterio, y pues es el gran misterio del nacimiento de Jesús, el rey de los judíos. Acordémonos que Él es el rey no solamente del pueblo de Israel, sino de todo el género humano. Y por eso pues los magos de Oriente son los primeros que van a rendirle el culto de adoración a Jesús. Dice la palabra de Dios: al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. El rey Herodes se pone un poco soberbio, ¿no? Dice la palabra de Dios que eso se sobresaltó, es decir, que pensó: bueno, este viene a quitarme mi reinado, a quitarme mi lugar, a quitarme el puesto. Solamente él quería seguir gobernando, y al escuchar que nace otro rey, por lo tanto pues se pone a pensar, ¿no? Ya no seré el único, entonces hay que quitar al otro, hay que matarlo, hay que quitarlo de en medio. Y eso fue lo que pensó, ¿no? Por eso hace que los sacerdotes, los escribas le precisen el lugar, y los sacerdotes le dicen que van a ser en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Así lo escribió, ¿verdad?, el profeta Miqueas en el capítulo 5. Así está la profecía. Por eso los estudiosos de la Sagrada Escritura le llaman a estas profecías que se realizan en la persona de Cristo, le llaman profecías de cumplimiento. ¿Por qué? Porque se realizan en verdad, se cumplen con toda verdad en Jesucristo, el Hijo de Dios, que se ha encarnado y se ha hecho hombre, y ha compartido en todo la condición humana, menos en el pecado, como lo dice el apóstol San Pablo. Herodes manda a los magos, dice: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Una mentira, un engaño. Quería engañar a los magos. En realidad, lo que el rey Herodes quería era matar a Jesús, a matar al niño que acababa de nacer. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que dejar de lado pues esa actitud como Herodes, ¿no? Solamente él quería gobernar, solamente él quería ser el primero. En definitiva, pues una actitud de soberbia. Entonces nosotros también tenemos que dejar todo eso
que no es conforme, que no es grato a la voluntad de Dios, porque esos sentimientos de Herodes pueden estar en cada corazón nuestro, ¿verdad? Querer ser los dueños de mi propia vida, solamente mandar yo. No, tenemos que darle cabida y que gobierne Dios en nosotros, que gobierne Dios en nuestras vidas. También tenemos que abandonar la actitud farisaica, ¿no? Dice que ellos conocían de forma teórica, conocían muy bien el lugar, conocían dónde y cuándo tenía que nacer, bueno, no cuándo, no, pero dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos lo conocían por la Sagrada Escritura y se dieron cuenta que Jesús nació, pero no lo aceptaron, pero no lo recibieron. Por eso pues nosotros ahora que hemos visto las maravillas de Dios en nuestras vidas, que sabemos el don maravilloso que Dios nos ha regalado de pertenecer a su iglesia, aceptémoslo, no de una forma teórica como lo sabían ya los escribas, los sumos sacerdotes. Ellos conocían del Mesías, pero solamente de una forma teórica, no lo habían recibido en el corazón. Los reyes magos encuentran a Jesús y le ofrecen sus regalos de oro, incienso y mirra. Le ofrecen oro porque Jesús es rey, Él es el rey de reyes, y por eso le llevan el oro, símbolo pues del reinado de Dios, Dios que reina, que gobierna todo lo que existe, todo lo creado, y le ofrecen oro. También le ofrecen incienso. ¿Por qué? Porque el incienso se ofrece a Dios, solamente a Dios, y Jesús es el Dios con nosotros. Él es el que se ha hecho presente en la historia del ser humano, en la historia del género humano, para darle esa divinidad. Jesús nos diviniza también a nosotros. La palabra de Dios nos dice que fuimos hechos poco inferiores a los ángeles, que hemos sido coronados de gloria y dignidad. Jesús es el Dios, y por eso le ofrecen ese regalo de incienso. Si ustedes se han fijado en la liturgia de la iglesia, se utiliza mucho el incienso en la celebración eucarística, y se inciensa todo aquello que tiene relación con Cristo, comenzando con el altar que simboliza a Cristo dentro de la Eucaristía, y por eso se inciensa el altar. También se inciensa el crucifijo que hay pues en el centro. ¿Por qué? Porque nos recuerda que Cristo ha muerto. Es símbolo de Cristo, que Cristo ha muerto y que nos ha dado vida por medio de su muerte y de su resurrección. También en la liturgia se inciensa el Evangelio. Cuando se proclama el Evangelio se inciensa también, porque a través del Evangelio es Cristo mismo quien nos habla al corazón. Él es Dios y nos habla y nos interpela y nos exhorta a que vivamos según los mandamientos de Dios. También se inciensa al ministro, ¿verdad? Se inciensa al ministro que preside la Eucaristía, porque actúa en la persona de Cristo sacerdote. Y luego pues se inciensa a todo el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque todos con Cristo formamos un solo cuerpo, ¿verdad? Un solo cuerpo en Cristo. Por lo tanto, también nosotros reconocemos en esa ofrenda de incienso a Jesús como Dios, y también le llevan mirra, la mirra que simboliza la humanidad de Cristo. Cristo se ha hecho hombre verdaderamente, dice la palabra de Dios, ha compartido en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Se ha hecho hombre. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Dice la palabra de Dios que los magos, advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Queridos hermanos, nosotros ahora, al meditar sobre la manifestación de Dios, sobre la revelación de Dios que se ha hecho visible en la persona de Cristo, ya no volvamos por el camino del pecado.
Ya no volvamos por el camino de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Ya no sigamos nuestra vida desordenada. Ahora volvámonos por otro camino como hicieron los Reyes Magos y volvamos por el camino que es Cristo, el camino que lleva a la vida, el camino que lleva a la salvación. Que así sea, hermanos. Se ponen de pie.